Señores, gracias. Qué bueno que nuevamente podemos reencontrarnos en nuestro programa A la Franca. Soy su amigo Delvis Santos. Desde fundado el Partido de la Liberación Dominicana en 1963, por iniciativa del profesor Juan Bosch, bajo la orientación de grandes líderes, inició el profesor Bosch una procura de conquista social hasta postularse por primera vez en 1965. Desde ese año hubo una confrontación carnal en contra de quien ostentaba el poder para la ocasión, que era el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Para nadie es secreto que entre Balaguer y Juan Bosch hubo todo tipo de confrontación intelectual, política, social, profesional. Se decían de todo cuanto estuviera permitido. En ese tiempo, con un poquito más de nivel, porque la política en República Dominicana ha ido perdiendo. Tanto así que los partidos van deteriorando la calidad de sus postulantes. Sin embargo, esa lucha de poder o esa lucha por el poder que encabezó el profesor Juan Bosch en contra del doctor Joaquín Balaguer, que era el hombre de la época, heredado el poder de Balaguer del trujillismo criminal que inició en 1930 y concluyó 31 años después, en 1961. Hubo cierta situación de incomprensión social hasta que iniciamos una etapa de entendimiento democrático. Bosch versus Balaguer. Desde 1963, cuando se fundó el PLD con el fin de obtener poder, hasta 1996, cuando estos dos colosos de la política, con el propósito de impedir el paso del doctor José Francisco Peña Gómez, iniciaron un proceso de entendimiento. Una vez concluidas las elecciones de 1994, que las ganó el doctor José Francisco Peña Gómez, no hubo más salida para ver cómo bloqueaban a este monstruo de la sociedad dominicana, el que más ha crecido socialmente en términos políticos electorales, el doctor José Francisco Peña Gómez, que vino de la nada y lo logró todo. ¿Qué hicieron los dos colosos de la política? Bueno, no hay más vía que entendernos, ni tú ni yo. La sociedad dijo que tú estás viejo y la sociedad dijo que yo estoy viejo. Estaban entendiéndose Bosch versus Balaguer. Atraparon a un muchachito de 40 y tantos años llamado Leonel Antonio Fernández Reina, que había acompañado en el proceso del 94 al profesor Juan Bosch como candidato vicepresidencial, complementándole una fórmula que no tenía mayores posibilidades. Ese entendimiento entre el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer, si no escogen a Leonel Fernández, hoy no existiera Partido de la Liberación Dominicana con vocación de poder. Pero ese entendimiento producido en 1996, luego de una rebatiña histórica en el año 1994, produjo que el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch trayeran de la chistorra histórica al doctor Leonel Antonio Fernández Reina. Si no es por esa razón, por esa coyuntura histórica, por ese entendimiento, por esa deposición de actitudes, por ese borrón y cuenta nueva, no había ese acuerdo, no se hubiese producido ese acuerdo en 1996 y entonces el Partido de la Liberación Dominicana no hubiese llegado al poder. Con esto quiero destacar que lo que está ocurriendo en el Partido Fuerza del Pueblo no es más que una incomprensión que no tiene razón de ser en términos históricos, porque ¿quiénes más tenían razones para nunca entenderse que Bosch y Balaguer? Eran enemigos políticos, enemigos a muerte en términos políticos. ¿Son Leonel Fernández y Danilo Medina enemigos a muerte? No, hay una enemistad de forma.
Uno ayudó al otro a llegar al poder en 1996, que fue el caso de Danilo a Leonel Fernández, porque en el 96 Danilo tenía más fuerza política y era más conocido políticamente que Leonel Fernández. ¿Qué hizo? Depuso actitudes porque el momento era de Leonel, porque el pueblo dominicano estaba enamorado de una figura con dotes intelectuales, con juventud así, a flor de piel y posibilidad de llegar al poder. En el 2000 le abrieron la compuerta a Danilo Medina, pero había una presión social que se identificaba más con un ingeniero agrónomo que apareció llamado Hipólito Mejía Domínguez, apodado el Guapo de Gurabo. Lo de Hipólito también fue una ola electoral que no tuvo mayor explicación. Recuerdo que en Constanza, eso era una presión que la gente entendía que iba a dormir en la casa de Hipólito, que eran ellos los presidentes, que los agricultores eran ellos los dueños del gobierno 2000-2004, hasta que lamentablemente una crisis bancaria le generó una serie de situaciones de rupturas en el poder que hicieron a Hipólito quedar históricamente mal. Logró algunos ajustes hasta reivindicar a todos los ahorrantes del Baninter y otras instituciones bancarias que fueron quebradas, y entonces con la ley monetaria y financiera relanzó el sistema bancario dominicano. Traigo este enfoque histórico a colación a propósito de lo que está ocurriendo en el partido Fuerza del Pueblo. Tienen el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina una única opción: sentarse a la mesa del diálogo y de una copa sacar a un nuevo mago de la política, como hicieron Joaquín Balaguer y Juan Bosch en el 1996, llamado Omar Leonel Fernández Domínguez, que es sobrino de Danilo y es hijo de Leonel. Omar es hijo de los fuerzas pueblistas y es sobrino de los PLDistas. Ahí no hay problema con él. Si le impiden el paso de cara a un proceso electoral cercano, probablemente estarían alejándole las posibilidades a miles de PLDistas y fuerzas pueblistas que hoy están tejiendo condiciones para postularse alcaldes, regidores, diputados, senadores y demás en las diferentes comunidades del país. No es que Leonel Fernández se descarta totalmente, no. Es que en términos generacionales, en la Fuerza del Pueblo se va a producir la lucha de los adolescentes y los ancianos. Y los ancianos, por más experiencia que tengan, lamentablemente la fuerza física le impide lograr ganancia de causa en términos electorales, porque estamos en una población relativamente joven. Cada día, desde 1996 hasta la fecha, en la República Dominicana se ha ido incrementando la aparición de jóvenes y mujeres en el padrón electoral. Tanto así que de cara a las elecciones del año 2028, más de la mitad del electorado otra vez vuelven a ser jóvenes y mujeres. El doctor Fernández, a pesar de su ancianidad, porque es un hombre de 72 años, 72, 73, por más que queramos presumirlo de joven, ya no lo es. La fuerza física, lamentablemente, a pesar de que está relativamente fuerte, no se puede comparar con la gente que sigue a Omar Fernández. Y no es menos cierto que aunque Omar una vez le cierren la compuerta del partido Fuerza del Pueblo, el partido fundado por su papá, y le impidan postularse a la presidencia de cara al año 2028, él logrará concitar la atención de un 35 o 40% de un electorado joven que le sigue, pero lamentablemente tendrá un 55 o 60 de ese electorado o más que le va a decir: no, mi intención de voto era por ti, no por tu papá. Y va a buscar otra opción que probablemente la va a encontrar en un candidato de apenas 50 años en el Partido Revolucionario Moderno. De modo que el colágeno en las elecciones del año 2028 va a ser determinante, señoras y señores. Reitero, el colágeno en las elecciones del año 2028 va a ser determinante. Por más que quieran
justificarlo en el partido Fuerza del Pueblo, la gran mayoría del electorado dentro de esa organización y de otras prefiere a Omar Fernández y no a su padre, el único dominicano vivo que ha sido presidente 3 veces y que se quiere volver a postular, el doctor Leonel Antonio Fernández Reina. Ah, que él y Danilo son enemigos, sí, pero son él y Danilo que tienen temas históricos de forma. En el fondo, todo aparenta indicar que no hay mayor inconveniente. Temas históricos de fondo. ¿Por qué? Por la lucha del poder. Ahí no vamos a decir que ellos leyeron un libro y que uno le dio una interpretación y el otro otra. No. Ahí no vamos a decir que alguien leyó a Karl Marx y que determinó que Marx pensaba mucho a favor del proletariado y que uno entendió que esa interpretación no va acorde con lo que entiende a favor de su colectivo. No, ahí lo que se está hablando es de poder. El problema histórico entre el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina no es ideológico, es de poder, es de lucha por el quehacer político dominicano. Y eso no es un problema de fondo, es un problema de forma. Problema ideológico tenían hasta desde 1963 hasta 1996 el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. Esos sí tenían problemas ideológicos. Lucha por ideas distintas, lucha por enfoques diferentes de cómo ejercer la política de Estado. En el caso del doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina, lo que hay es una lucha por el poder carnal, franco y llano. Y esa lucha no pasa a ser de fondo, es una lucha de forma. No pasa a ser enemistad, sigue siendo diferencia de forma. De modo que esa gente está en el mejor momento para hacer lo que hicieron con la candidatura a senador de Omar Fernández en el Distrito Nacional. Aunque nunca se juntaron visiblemente, lograron deponer actitudes y más de 80,000 PLDistas votaron en la cara de Omar Fernández para hacerlo senador por la principal provincia del país. Si no hacen eso de cara a las elecciones del año 2028, que sueñen con otra cosa y menos con poder, porque el Partido Revolucionario Moderno tiene unas condiciones de unidad que todo aparenta indicar podría prolongarse mucho más de 2028. Esa idea quería compartirla con ustedes porque creo que es ya el momento en el que se va a hablar de eso. Y se ha venido observando una cantidad de renuncias a lo interno del Partido Fuerza del Pueblo, pero la gran mayoría de esas renuncias son gente que se identifican coyunturalmente con Omar Fernández como candidato a la presidencia. O sea, ya Omar en el Partido Fuerza del Pueblo no es Omar, señores. No le echen la culpa a él. Ah, que le está haciendo la vida de cuadritos a su papá. Eso es mentira. Él está aspirando y su papá también. A él lo están aspirando y a su papá también. Él quiere ser presidente y su papá también. Él no tiene partido y su papá sí. Ese es el único problema. El único problema de Omar es que no tiene partido. El único problema de Omar es que el partido no es de él, sino de su padre. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? La joven Ivana Rivera, en Puerto Plata, que quisiera que sea Omar el candidato del Partido Fuerza del Pueblo, su ex partido, del que ella se movió, al cual ella se movió de su partido originario, que fue el PLD, fundado en 1963, acude a la Fuerza del Pueblo y ve que se la están poniendo en China a su posible líder electoral. En el caso de Pedernales, hay un tema económico, unos ofrecimientos al diputado recién renunciante, como lo hace el Partido Revolucionario Moderno, que no le da ningún tipo de importancia a su militancia, pero compra hasta el diablo que venga de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Eso fue lo que pasó en Pedernales. Ahí no hay problema, simplemente él quería que fuera Omar. Omar no fue y buscó ese pretexto. Omar no ha sido, no hay posibilidades en este momento, y buscó ese pretexto para irse del PRM, de la Fuerza del Pueblo, posiblemente al PLD. Es lo que está pasando. El omarismo se siente herido, se siente desahuciado, se siente rechazado, y entonces en el Partido Fuerza del Pueblo, unos líderes geriátricos le obstruyen todas posibilidades, por lo menos momentáneamente, y esa juventud todo indica que no está en condiciones de esperar toda la vida para ver a su posible líder
como candidato en el partido fundado por su padre. El único dominicano vivo que ha sido presidente 3 veces, pero quiere 8 años más. No sabemos para qué carajo. No sabemos para qué. Porque después que usted dirigió los destinos de un país, de 2 calles, un callejón y 4 postes de luz como República Dominicana, no sé para qué usted quiere volver a ser presidente, pudiendo postularse a cualquier organismo internacional de los que la República Dominicana es signatario. Entonces, en el Partido Fuerza del Pueblo no es menos cierto que aunque no va a llegar nunca a una enemistad, a una lucha de fondo, no es menos cierto que hay una riña política electoral con mira a las elecciones del año 2028, encabezadas por Omar Fernández y su padre, el doctor Leonel Fernández. Los jóvenes prefieren a Omar y el comité de los FUI, el comité de los geriátricos, prefiere al doctor Leonel Antonio Fernández Reina porque es con ellos es con él que ellos tienen vigencia, porque fue él el que de 1996 hasta 2012 los mantuvo conectados en la teta del Estado. Es con él que Guzmán Fermín tiene notoriedad. Es con Leonel que Roberto Rosario tiene notoriedad. Es con Leonel que don Rafael Alburquerque, el más digno líder que tiene el Partido Fuerza del Pueblo, el papá de las políticas sociales de este país, es con Leonel que tiene notoriedad. Entonces ellos dicen, no, es que si Omar viene y se nos cuela, el hombre trae una camada de jóvenes y nos va a descontinuar por total. Y la alianza será con nuestros hijos y nietos, no con nosotros, dice don Rubén Maldonado, imagino. Dirá Bauta, la alianza de Omar será con mis hijos y nietos, no conmigo, como es la alianza de su papá. Y eso en términos políticos se entiende. Ahora, pasa a ser un acto de egoísmo, pasa a ser un acto de maldad política, obstruirle el paso a un niño como Omar Fernández con todas las posibilidades electorales, porque simplemente tú quieres garantizar un espacio de componenda, de cofradía, de aposento con su papá que fue presidente 3 veces. Y uno sabe que en la política no hay nunca satisfacción total. El político siempre quiere un poquito más de poder. Tanto así que Donald Trump es el presidente del país más poderoso del mundo y vive tirando bombas de Israel hacia Irán para ver cómo conquista más poder. Y está pensando aquí, a la orilla de Venezuela. Eso es la clase política. La clase política no se sacia. Y uno lo entiende. Ahora, la lógica establece que si ya usted fue ministro de la presidencia, usted fue ministro de Medio Ambiente, secretario de Salud Pública, secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, usted fue el jefe de los gabinetes sociales, usted fue vicepresidente 2 veces en el caso del doctor Rafael Alburquerque. ¿Por qué pretender empecinarse una vez más con el que le dio esas oportunidades y obstruirle el paso a su hijo, que es en este momento en el que el electorado que se identifica tanto con su padre como con él quiere cifrar sus esperanzas? Porque en la Fuerza del Pueblo se da un fenómeno, y es que el leonelismo votaría por Omar sin problema, pero el omarismo no votaría por Leonel. Reitero, en el Partido Fuerza del Pueblo se da un gran problema. Los seguidores de Omar Fernández, los seguidores de Leonel Fernández votarían por Omar sin ningún inconveniente, salvo cualquier requemor. Ahora, los seguidores de Omar Fernández no necesariamente van a votar por el doctor Leonel Fernández. Un 35 o 40% van a hacer lo que Omar les diga, pero ese 60 o 70% le va a decir que no. Y eso va a debilitarle las posibilidades de poder a su partido Fuerza del Pueblo. Quedó evidenciado en el pasado proceso de cara al 19 de mayo de 2024 aquí. Los PLDistas sin mayor dificultades acudieron a las urnas a votar por Omar Fernández, sin ningún inconveniente. Ahora bien, los PLDistas no votarían así tan abiertamente por Leonel Fernández. Los fuerzapueblistas no votarían tan abiertamente por un PLDista. Es Omar el que ha logrado mantenerse
nadar en esas aguas turbulentas y no meterse en esa lucha cuasi de fondo que lamentablemente viene librando el partido Fuerza del Pueblo con el PLD. Esa gente se odia y uno no sabe por qué. Porque tanto Leonel como Danilo de 1996 al 2020 lograron hacer esfuerzos para llevarlo al poder durante cinco periodos semiconsecutivos. ¿Por qué tienen tanto problema, tanto odio? Si la lucha política no es de fondo. En el 2019, el doctor Fernández sintió que le cerraron las posibilidades para darle paso a un advenedizo, que fue el caso de Gonzalo, que Danilo se lo sacó de no se sabe dónde, impidiéndole posibilidades a otros tantos, y lo colocó como candidato, porque no hay cosa que se crea más poderosa que el presidente de un país pequeño como el nuestro. Señor, el presidente de un país pequeño como el nuestro, en cualquier momento se le ocurre que puede disparar contra Asia, porque te da tanto poder el empresariado, la lucha social, los aportes al colectivo, que tú llegas a entender que tú estás por encima del bien y del mal. Fue lo que ocurrió en el año 2019, sin ningún tipo de posibilidades visibles en ese momento. El licenciado Medina sacó de no se sabe dónde a Gonzalo Castillo, el más carismático de los PLDistas, y entonces lo forzaron la salida del entonces líder de esa organización política, fue el doctor Leonel Fernández. Eso le descojonó el partido y todavía hoy lucen prácticamente desiertos. Hacemos una primerísima pausa con su autorización y entonces venimos a continuación con más en su programa A la Franca. Tengo que dar una muy buena noticia y por supuesto debo de hablar de Trébol Restaurante en Punta Cana. Este restaurante es único en su clase, su estructura, diseño acogedor y súper moderno. Configuran de manera perfecta la experiencia culinaria que ofrecen, asimismo contribuyen al despliegue del sabor de sus platos internacionales que no solo son variados, sino deliciosos en extremo. Haz tu reserva marcando el 809-466-4301. Restaurante Trébol en Punta Cana, mi lugar preferido. Nacimos en tierra de sol, de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros. Creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos. Juntos cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Señores, quiero motivar a todos los que nos están viendo, sin importar dónde estén, a apoyar una iniciativa
en la cual creo en cuerpo y alma. El hijo de mi amiga Nina y mi amigo el Calvo en Las Terrenas padece una extrañísima enfermedad que les mantiene la economía desangrada. Nosotros hemos sido abanderados de que este tipo de enfermedades tienen que ser asumidas con recursos públicos, porque no hay forma de que una familia trabajando, una familia sin importar que sea pobre, trabajando logre costear enfermedades tan costosas como la que hoy afecta a Edward. Edward sufre de neurofibromatosis tipo 1, neurofibromatosis tipo 1. Eso le genera una serie de traumas a ese pobre niño que uno no quisiera estar en los zapatos de sus padres. Hay que apoyarle. Cada caja de pastillas le cuesta 745,000 pesos y su tratamiento es de 3 cajas continuas, señores. Imagínense. Imagínense, casi 2 millones de pesos para poder comprar los medicamentos de un niño. Más de 2 millones. Apoyemos esa causa. En ese sticker que les publicamos están todos los datos. Si usted quiere, dele para atrás el video, dele para adelante, haga lo que usted quiera, pero deposite algo a la cuenta de mi amiga Nina y la cuenta del Calvo, que son gente decente, trabajadora por demás, de buena familia ambos, que les conozco desde que nací y sé que le van a dar el mejor de los usos a ese dinero, sobre todo continuar recuperando la salud de su niño, Edward, que desde que nació lamentablemente les ha comprometido de manera permanente a ellos, logrando que solo se dediquen a cuidarle. Aporten, por favor, que solo quienes tenemos familiares con situaciones de salud catastrófica como la de Edward, sabemos lo difícil que es tener a alguien en la casa, que además de que te consume todo el presupuesto de lo poquito que llegue, desafortunadamente muchas veces te mantienen en incertidumbre porque ni siquiera los medicamentos te garantizan recuperar su estabilidad de la salud. Gracias, Dios mío, por cada una de tus pruebas. Bueno, la República Dominicana tiene 5 consulados en Haití. Tiene uno en Juana Méndez, uno en Puerto Príncipe, uno en Anzapitre. Son 5. Y producto del irrespeto que estaba recibiendo la República Dominicana frente al mal manejo que tuvieron autoridades anteriores de Haití, el presidente Luis Abinader, en el uso de facultades plenas, con el más sano criterio de defensa a los intereses patrios, ordenó el cierre definitivo de los 5. En ese momento estuvimos totalmente de acuerdo porque fue una decisión patria que respondió con el más sano criterio de defensa a los intereses nacionales. Ahora bien, la política es transitoria. Hoy son otras las autoridades de Haití y son otras las coyunturas y condiciones que vive ese país. En este momento, miles de haitianos que estudian, que trabajan, que se mueven en la República Dominicana de manera legal, y los que no están legal quisieran hacerlo, por lo menos legalizarse, y lamentablemente no pueden hacer ningún tipo de trámite en ninguno de los 5 consulados de Haití acreditados de la República Dominicana acreditados en Haití. Frente a esa realidad, nosotros reiteramos el llamado franco y directo, al margen de cualquier pensamiento patriota o patriotero, que quizás en desconocimiento de lo que estoy diciendo le dé una mala interpretación. Nosotros somos abanderados de que por lo menos 2 de esos consulados, donde se concentre la mayor cantidad de dominicanos allá, o por lo menos haitianos con interés de venir a la República Dominicana de manera legal, han de ser abiertos. Por lo menos 2 de esos 5 consulados deben ser reabiertos para beneficio de la política consular binacional de la República Dominicana con Haití. Porque si de algo no podemos rehuir nunca, es de la alianza territorial que lamentablemente tenemos con nuestros viameses haitianos. Nosotros de Haití no seremos quizás hermanos, ahora somos viameses. Nacimos pegados y vamos a morir pegados, porque ni ellos se mueven de ahí, ni nosotros nos vamos a mover de aquí.
a menos que los genios tengan otra idea. Frente a esa realidad, no nos queda más que la convivencia pacífica de ellos hacia nosotros y viceversa. Apoyamos irrestrictamente cada uno de los pasos que dio el presidente Luis Abinader para lograr respeto por parte de un primer ministro que tenían ellos, que cada cierto tiempo nos mandaba dardos de desconsideración y de ingratitud. Ahora, eso cambió. Ya el primer ministro haitiano es otro y el Consejo de Gobierno Provisional también lo encabezan otras personas. Ahora, la necesidad de los haitianos sigue siendo la misma. Venir a la República Dominicana a estudiar, a buscar servicios de salud, a negociar, a prepararse y a hacer una serie de cosas que benefician a ellos y nos benefician a nosotros. Frente a esa realidad, le reiteramos al presidente Luis Abinader como jefe de la política exterior de su gobierno que reconsidera una vez más la posibilidad de reabrir por lo menos 2 de esos 5 consulados acreditados en diferentes localidades estratégicas de Haití. Este llamado lo hago con el más sano criterio de colaboración a miles de jóvenes haitianos y dominicanos que estudian y trabajan tanto aquí como allá y que lamentablemente se ven impedidos de obtener por vía franca las posibilidades de ingreso a ambos países. Y a lo único que lleva la obstrucción de entendimiento es a la violación de las leyes. O sea, un haitiano que en este momento necesita imperantemente venir a la República Dominicana a trabajar con un contrato de manera profesional, si no tiene una vía consular hábil, lo que va a hacer es lamentablemente investigar las vías ilegales para cumplir la necesidad primaria que es venir a la República Dominicana. O sea, no es que por estar cerrados los consulados, los haitianos dejan de venir a la República Dominicana. Lo que pasa es que la República Dominicana deja de recaudar dinero y deja de mantener en orden su registro porque desafortunadamente esos haitianos en este momento, al no tener opción franca y directa, legal por demás, permitida por las leyes, desafortunadamente tienen que acudir a una vía ilegal. Con eso pongo punto a ese tema y seguimos. En nuestro país con cierta frecuencia se rebate la posibilidad de que una mujer asuma la presidencia de la República. Y con muy buenas intenciones uno escucha a figuras determinantes decir el país está preparado para una mujer. Y yo digo, no hay nada más discriminatorio que esa expresión. Desde su fundación, el país siempre ha estado preparado para ser gobernado por una mujer. No creo que haya una afirmación más discriminatoria que decir que el país ya está preparado para ser gobernado por una mujer. No, siempre el país y cualquier lugar del mundo, al margen de la mentalidad machista, misógena de sus residentes, está y estará preparado para ser gobernado por una mujer. Porque está comprobado científicamente que por ser mujer no hay alguien que sea más bruto que su parte contraria, o sea, el hombre. No. Por ejemplo, en República Dominicana hemos tenido mujeres que han desempeñado posiciones de gran relevancia y las tenemos al día de hoy y se distancian kilométricamente del desempeño de sus pares, por lo menos en honestidad. Aunque no quiero decir que no es verdad que las mujeres nos roban. Por ahí andan algunas que cuando concluya este gobierno habrá que investigar hasta los panties. Porque también algunas se pasan, porque son ladronas de naturaleza. Ahora, reitero, la República Dominicana estuvo, está y siempre estará lista para ser gobernada por una mujer. Los que necesitamos ir colocándonos a la altura de ese acontecimiento somos los hombres, que muchas veces, con un criterio machista bastante miserable, entendemos que ellas no están preparadas y que no tienen el suficiente conocimiento. Con esto no quiero aupar la candidatura de nadie. Mire a su alrededor, compare las opciones y probablemente encontrará muy buenas en comparación con los de mi género
que también se presentan. Reitero, vamos a descontinuar esa afirmación machista, misógena, desconsiderada, carente de sano criterio, de decir, el país está preparado para una mujer. No, desde 1844 el país ha estado preparado para ser gobernado por una mujer. Y el papel que ejerció en la independencia nacional María Trinidad Sánchez quizás fue tan determinante como el que ejercieron Francisco del Rosario Sánchez, Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella. En todas las epopeyas históricas de nuestro país hemos tenido mujeres que ejercen papeles tan determinantes como el de los hombres. En un momento, tan determinante es que un hombre tome un arma, como es tan determinante que una mujer cueza los alimentos en una guerra. En un momento, tan determinante es que un hombre salga a pelear a favor de su país, como tan determinante es que una mujer se quede cuidando a los hijos del hombre. Entonces, por supuesto que siempre hemos estado preparados como país para ser gobernado por una mujer. Siempre hemos estado preparados como país para ser gobernados por una mujer. Necesitamos como sociedad ir creando las condiciones para colocar equidistantemente la mentalidad misógena, machista, atrasada, arcaica de los hombres. No todos, porque también hay una gran mayoría de hombres que en sus respectivos espacios valoran en la más alta dimensión el papel que desempeñan las féminas. Siempre hemos estado listos para ser gobernados por una mujer. En todos los acontecimientos históricos de nuestro país ha habido mujeres que han ejercido papeles tan determinantes como el de los hombres. Y tan valioso es que un grupo de hombres salgan con armas a defender el país, como es tan valioso en momentos determinantes que una mujer se dedique a lavarle los flecos para que al día siguiente cumpla de nuevo con esa responsabilidad histórica, en el mismo escenario en el que él está expuesto a perder su vida. Quería compartir ese detalle porque realmente como sociedad, a veces, hasta cuando queremos ayudar a las mujeres, lamentablemente, con esos pretextos, la estamos desconsiderando. Evalúen con el más sano criterio las opciones que tenemos y si es este el momento, quién sabe. Ahora, la mujer por ser mujer no merece nada. El hombre por ser hombre no merece nada. El joven por ser joven no merece nada. Todos en etapa útil debemos construir lo que merecemos. Todos en etapa útil de desempeño, de francas aptitudes, debemos construir lo que merecemos. La mujer en la universidad, si se hizo licenciada en contabilidad, necesita un título de licenciada en contabilidad. No es que si el hombre se fajó, él y 8 más, a cursar las materias, entonces por estas 8 ser mujeres le vamos a dar un título similar. No. Es ahí entonces donde debemos pisar de nuevo el terreno de la equidad, no de la igualdad. Terreno de la equidad, o sea, igualdad de condiciones para que en el marco del desempeño logremos equivaler las posibilidades de cada uno. Un pan para ti, otro pan para ti. Si tú por ser mujer te comiste el pan tuyo completo y al día siguiente no tienes, no venga a acusar de machista a este que guardó la mitad para mañana. Frente a esas realidades, reiteramos que así como estamos como Estado contrarrestando los efectos de violencia que un macabro en Alma Rosa agarra a su mujer y la convierte en ceniza, porque ese sentimiento de posesión la hace creer que ella es una propiedad suya. Asimismo, en la actividad política tenemos que ir creando las condiciones hasta con el lenguaje de entender que las oportunidades tienen que ser las mismas.
Ahora, ¿por qué las mujeres lamentablemente no logran las mismas oportunidades y hoy están lamentablemente sometidas a una cuota grosera por demás? Porque muchas veces, desafortunadamente, el machismo del hogar no les permite aparecer en la misma posibilidad de condiciones para obtener las mismas oportunidades. Siempre ha sido momento y hemos estado listos como sociedad para ser gobernados por una mujer. Muchas veces un segmento de la sociedad se ha quedado atrás, con la mente atrasada de hombre, entendiendo que no ha sido momento. Quería compartir esa parte con ustedes y mañana entonces venimos a la misma hora por el canal 107 La Voz Pública y el canal 69 La Tora TV, el canal que te gusta. Hasta luego.